Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las similitudes entre las metas de Año Nuevo y lo que corresponde a las metas en publicidad pagada online. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos por este feliz Año Nuevo. Espero que le hayan pasado súper bien en compañía de sus familiares y seres queridos. En el presente episodio, aprovechando el inicio del año, vamos a hablar sobre algunas similitudes que existen precisamente en cómo se celebra el año nuevo, las metas que generalmente uno se propone y lo que corresponden a las metas de publicidad pagada online. Bueno, vamos a comenzar. Cuando muchas personas celebran año nuevo, se hacen una serie de metas. Por ejemplo, quiero bajar de peso, quiero irme de viaje, quiero lograr X objetivos académicos, económicos, financieros, familiares, de salud, etcétera, ¿no? Y se hacen una serie de metas. Entonces, generalmente esas metas van a crear unas expectativas y esas expectativas también se van a generar en lo que corresponde a lo que es la publicidad paga online. Generalmente, cuando la persona hace sus metas, sus expectativas generalmente tienden a ser altas y eso está bien. Pero en algunos casos esas expectativas no son muy realistas, ¿ok? Por ejemplo, digamos que si tú quieres bajar de peso y de repente, bueno, quizás quieres bajar, no sé, pues unos 5 kilos, 10 kilos, es más razonable, aunque ya si quieres bajar 20, 30, 40 ya es un poco más complicado. Quizás puedes poner una meta un poco más gradual. Acá lo importante es saber de que, indiferentemente de la meta que tengas, tienes que tratar de tener unas expectativas más o menos realistas para que puedas, digamos, cumplir esa meta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Principalmente acá vamos a hablar de lo que es la parte de publicidad paga online, que muchos negocios y empresas como que se ponen metas poco realistas en publicidad paga online, ¿no? Quieren invertir lo menos posible y sacar el máximo rendimiento que se pueda, ¿no? Creen que la publicidad paga online es como una especie de máquina de tragamonedas o una máquina de casino que tú metes tanto y sacas tanto y es como un azar. No. Publicidad paga online generalmente es una serie de procesos que se basa mucho en los ensayos de error y análisis de estadísticas. Se va probando y se va viendo qué es lo que va funcionando y una buena gestión de los presupuestos y eso va acorde al rendimiento y al resultado que se obtiene. Entonces aquí lo importante es que sepas de que las expectativas tienen que ser realistas. Entonces, por ejemplo, si tú nunca has hecho publicidad paga online, es poco realista decir que, bueno, en el primer, segundo, tercer mes vas a hacer esta facturación y vas a lograr este objetivo y que vas a invertir tanto. No, o sea, primero vas a probar la publicidad paga online. Generalmente el primer mes harás una serie de pruebas o las primeras campañas serán de pruebas. Cuando ya más o menos valide cierta campaña, podrás, digamos, incrementar el presupuesto para esa campaña específica. También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, no es lo mismo que tú mismo vas a hacer tus campañas pagadas, o sea, tú vas a aprender sobre publicidad pagada online y después vas a aplicar lo que vas a aprender en tu propio negocio o empresa. Muy diferente a que quizás contrates a un profesional o una agencia ya con experiencia. Entonces, varía mucho de acuerdo a eso, ¿no? Por ejemplo, si tú recién vas a comenzar a aprender, es poco realista que en el primer o segundo mes puedas obtener un buen resultado. Si todavía falta que aprendas, pase por un periodo de aprendizaje, ¿no? En cambio, si contratas una agencia o un profesional, quizás ese periodo de aprendizaje se pueda acortar. Igual la persona puede dominar la plataforma, pero igual va a tener que hacer pruebas. ¿Por qué? Porque cada rubro de negocio es diferente. No es lo mismo un negocio que vende infoproductos a un negocio, digamos, a un gimnasio local, a una empresa que hace envíos de manera internacional de productos físicos. No es lo mismo lo que corresponde a servicios. O sea, varía mucho entre cada negocio, rubro, mercado, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante acá es que las expectativas que coloques o esas metas sean más o menos realistas para que puedas cumplirlas. Otro punto muy similar es lo que corresponde a la tasa de abandono, ¿no? Así como en el año nuevo mucha gente se propone ir al gimnasio y de repente el primer mes se inscribe en el gimnasio, el segundo, tercer mes lo abandona y ya no vuelve a ir. Es normal que muchos negocios y empresas que se ponen la meta de tener una presencia fuerte en lo que es publicidad paga online o invertir más en publicidad paga online, es normal que muchos al cabo de un tiempo desistan, ¿no? O abandonen o simplemente vuelvan al estado anterior. Ya que generalmente cuando comienzan a ver los primeros roces o fricciones, quizás las primeras campañas no salen como tú esperas, no es tan fácil como tú imaginaste, hay que analizar muchos datos, muchas estadísticas, quizás te encuentras en lo que es con la publicidad pagada online con algunas normas que tienes que cumplir, que tú no sabías que existían, que había que cumplirlas, la publicidad no se puede hacer de la misma forma en que tú pensabas. Entonces siempre van a haber obstáculos, ¿no? Y eso va a hacer generalmente que se creen ciertos roces o fricciones en los cuales muchas empresas y negocios deciden abandonar eso. Dicen, esto no sirve, no lo hago, o esto es muy difícil y no lo hago, ¿no? Entonces es importante que sepas de que siempre va a haber una tasa de abandono, pero no necesariamente esa tasa de abandono tú tienes que estar incluido en ese grupo, sino tienes que tomar en cuenta que van a haber varias cosas, que quizás van a haber ciertos retos, ciertos obstáculos, y lo importante es que te puedas preparar para ver cómo sortear esos obstáculos. No es que el primer obstáculo simplemente abandonas y ya no, sino que, a ver, ¿por qué me están rechazando el anuncio? Bueno, por las normas.
o tengo que cumplir las normas. Bueno, pero no puedo hacer el anuncio, no, sí puedo hacerlo, pero de otra manera quizás, con otro mensaje, con otro texto, otras imágenes, de otra forma. Entonces, siempre se pueden hacer las cosas, pero siempre adaptándose hacia el reto o la dificultad que tenemos para poder sortearla, ¿no? Ahora, otro punto similar en lo que incorpora a la planificación de metas y el año nuevo es también lo que tiene que ver con pensar en el corto, mediano y largo plazo. Mucha gente quiere las cosas para allá o muchas personas que hacen unas metas quizás mal hechas para el nuevo año quieren conseguir resultados inmediatos en el primer y segundo mes y a veces no es así. Si bien la publicidad pagada se destaca por ser, digamos, un canal que sí está más cerca de lo que es el mediano o corto plazo, porque, digamos, en SEO, posicionamiento en buscadores es algo de mediano largo, es algo de largo plazo ya, pero en publicidad pagada generalmente no es exactamente de largo plazo, sino puede ser de mediano plazo, diría yo, ¿no? Pero no es tanto de corto plazo. O sea, no es que tu primera campaña vas a obtener resultados inmediatos. No. Generalmente las primeras campañas que vas a hacer, generalmente van a hacer ciertas pruebas. Entonces, por ende, yo diría que lo que es publicidad paga online está más cerca hacia el mediano plazo que hacia el largo plazo, por supuesto, pero no necesariamente quiere decir que va a estar en el corto plazo. Entonces, mucha gente piensa en el corto plazo. Por supuesto que si tú ya has venido haciendo campañas, ya tienes data, tienes experiencia, sí puedes hacer una campaña, digamos, en base al conocimiento previo o al feedback que has recibido en campañas anteriores. Cada vez la idea es que tu campaña se vaya perfeccionando y vaya mejorando. Entonces, cuando venga un momento especial, digamos, no sé, pues de Navidad, Black Friday, un feriado especial, un aniversario, lo que sea, y si has tenido esa experiencia previa, sí vas a poder aprovecharlo de forma más inmediata, ¿no? Pero si nunca has hecho campañas de publicidad paga online, no pretendas que la primera semana o el primer mes vas a tener unos super retornos o todavía todo excelente porque no tienes data, no tienes respaldo. Entre más campañas hagas, ojo, si las siempre y cuando las analices, vas a poder ir viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué trae mejor rendimiento, qué trae peor rendimiento, qué convierte más, qué convierte menos, cuál formato quizás es o qué forma es más económica, cómo quizás se pueden cumplir más las normas. Entonces, hay muchos factores que tomar en cuenta, por lo tanto, es importante tomar en cuenta de que es un error que pienses en este aspecto en el corto plazo. Mínimo tendrías que pensar por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Para poder tener cierto, digamos, resultado, ¿no? Por ejemplo, yo considero que si nunca has hecho campañas, por supuesto, ¿no? En el primer o segundo mes es poco realista, ¿no? Quizás más realista sería que te proyectes como al cuarto mes o quizás al sexto mes, como por ahí ya podrías quizás ya comenzar a tener esos retornos que tú deseas, ¿no? Sobre todo si nunca has hecho campañas, ¿no? Ahora, si has hecho campañas, las cosas cambian porque tienes datos para analizar, tienes datos para comparar. Ojo, si bien el entorno va cambiando, porque lo que es la publicidad paga online es muy dinámico, la data anterior te va a ayudar mucho para poder, digamos, mejorar y perfeccionar tus campañas. Otro punto que tomar en cuenta es de que mucha gente no considera lo que es la competencia. A veces muchos piensan que la publicidad paga online es como que tú pagas y ya. O sea, que no hay más anunciantes, estás tú, cuando tú quieres hacer tus campañas, cuando quieres no, y listo. Y no es así. Generalmente en la publicidad paga online, ya sea en plataformas como Facebook Ads o Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, etcétera, hay otros anunciantes que también compiten por aparecer o mostrar sus anuncios a esas personas. Eso hace que a veces los costos por acción aumenten, eso hace a veces que las normas se pongan más estrictas, eso hace, por ejemplo, de que a veces uno tenga que migrar de plataforma o distribuir su presupuesto de otra manera. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta la competencia. La competencia influye bastante, sobre todo en el momento de la red publicitaria. No es lo mismo anunciarse en una red publicitaria que está empezando a una red publicitaria que, digamos, ya está saturada. Tiene muchos anunciantes, lo vas a poder hacer, sí, pero va a ser más difícil, los costos por acción van a ser más caros y generalmente las normas van a ser más estrictas. Mientras que una red publicitaria quizás nueva va a ser más flexible en sus normas, va a ser más barata y quizás va a ser un poco más efectiva al comienzo. Entonces, es importante tomar en cuenta que los competidores sí van a influir, digamos, en nuestro desempeño, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que no actuamos solos, sino hay otros competidores, otros anunciantes. No necesariamente un competidor quiere decir que sea una persona que venda nuestros mismos productos o servicios. Me refiero a otros anunciantes en la red publicitaria que hacen precisamente que esos costos de los anuncios suban. Porque, por ejemplo, si bien tú puedes tener un rubro de negocio que no tenga cierta competencia directa, por ejemplo, tú eres un restaurante, ¿no? Y pones anuncios en tu restaurante y quizás hay gente que, no sé, pues es de un gimnasio y quiere poner anuncios, ok, se complementan, perfecto, pero el usuario, o sea, va a ver dos anuncios, ¿no? Y un anuncio es el que va a aparecer y otro no va a aparecer, ¿no? Entonces, si entre más anunciantes hayan, los costos por acción van a tender a aumentar y vas a tener que trabajar más tus campañas. Entonces, la competencia sí va a afectar a ese entorno y también sí va a afectar a las diferentes metas que haya, ¿no? Por ejemplo, a veces muchas personas cuando planifican mal no saben de que dicen, bueno, ya, el mejor momento es Black Friday para anunciar Navidad y feriados, ¿no? Ok, sí, pero hay que tomar en cuenta que también precisamente en esas mismas fechas los costos por acción suben porque precisamente todo el mundo hace lo mismo, o sea, todo el mundo utiliza esas fechas para vender y generalmente
la publicidad sube de precio durante esas épocas, ¿no? Por supuesto que también tienes las conversiones, la gente está dispuesta a gastar más, pero siempre debes tomar en cuenta la competencia, ¿ok? No es lo mismo anunciarse un feriado que un día normal, no es lo mismo hacerlo en fiestas que un día normal, o sea, va variando de acuerdo a eso, ¿no? Ahora, otro punto respecto a la planificación de metas es que es importante que estas metas sean específicas. Por ejemplo, si tú tienes una meta personal y dices, bueno, yo quiero bajar de peso, es muy general. Quizás lo correcto sería que tú dices que, bueno, yo quiero bajar X cantidad de peso en X tiempo y para eso tengo que, no sé, puedes ir al gimnasio 3 veces por semana o ejercitarme 5 veces por semana, o sea, en tal horario, o sea, ser más específico. Si eres más específico, vas a tener mejores resultados. Si tú dices, bueno, voy a meter publicidad, voy a anunciar mi negocio con publicidad pagada, es muy general. Quizás tendrías que decirle, mira, este es el presupuesto que voy a establecer para mi negocio publicidad pagada online en determinados canales, tanto para Meta Ads, tanto para Google Ads, tanto para TikTok Ads durante determinada cantidad de meses, ¿no? Algo un poco más específico. Si ya vas muy general, lo más probable es que no tengas los resultados que tú deseas porque estás siendo demasiado general, demasiado abierto en el tema. Tienes que ser más específico. Entre más específico seas, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, en lo personal, siempre cuando estamos hablando con una empresa o negocio, yo siempre le digo, oye, más o menos, ¿cuánto es tu presupuesto para anuncios que tú piensas gastar mensualmente? Entonces ahí más o menos te vas dando cuenta cuál es la proyección que tiene la persona. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo quiero, no sé, pues hacer una sola campaña y gastar X cantidad y listo, ¿no? Quizás otro cliente dice, yo deseo gastar la misma cantidad, pero deseo distribuirla en 6 meses. Entonces, claro, como que el de 6 meses como que está tomando en cuenta el periodo de aprendizaje de los anuncios, ¿no? Está tomando en cuenta que las campañas tienen que ir mejorando y no es que apuesta todo a una primera y única campaña. Entonces, es importante de que ser específico y sobre todo entender, ¿no? Bueno, voy a hacer publicidad pagada online todo el año. Ese es mi presupuesto mensual, que yo creo que es lo más importante, y quizás voy a tener presencia en determinadas plataformas, por decirlo. Y aquí viene el punto importante, lo que corresponde a plataformas. No es lo mismo anunciarse en Meta Ads, que es Facebook, Instagram, WhatsApp, todo ese grupo de Meta, que anunciarse en Google Ads o anunciarse en TikTok Ads o en otra red publicitaria. Es importante tomar en cuenta de que debemos entender que cada plataforma publicitaria tiene un momento diferente. En algunos casos nuestro público objetivo estará ahí, en otros no. Tendremos que evaluar si vale la pena o no tener presencia en determinada plataforma publicitaria, quizás distribuir nuestro presupuesto de una forma en la cual se acorde a lo que necesitamos. Por ejemplo, no sé, pues mi público usa bastante TikTok, bueno, pues el 80% quizás va del presupuesto publicitario en TikTok mensual y quizás un 10 en Google Ads y un 10 en Meta Ads, ¿no? Un ejemplo, ¿no? No, mi público objetivo está más en Meta Ads, ¿no? En Instagram, digamos, bueno, pues quizás el 70% va para ahí, quizás un 10% en TikTok Ads y un 20% en, digamos, en Google Ads, ¿no? O sea, tiene que haber una proporción de ese presupuesto, pero para tú distribuir ese presupuesto debes tomar en cuenta las plataformas en las cuales quieres tener presencia, ¿no? Y al momento de elegir plataformas, claro, se supone que tienes que tratar de elegir la plataforma en la cual realmente está tu público objetivo. Otro punto importante es lo que corresponde a la medición de metas. O sea, conforme hacemos nuestra planificación, establecemos nuestras metas, se supone que tenemos que ir midiendo mes a mes cómo va ese desempeño. En este caso, por ejemplo, si tú tienes como meta ir al gimnasio y bajar de peso, entonces tendrías que quizás pesarte cada semana y para que tú vayas viendo cómo vas bajando, quizás tener un control de asistencia de tu gimnasio. Entonces, son cosas que tú puedes ir monitoreando y ver cómo vas avanzando. Ahora, en lo que es publicidad paga online, eso tiene mucho que ver con lo que es el análisis de estadísticas. No se trata simplemente de hacer la campaña sigas y ya, no, tienes que analizar las estadísticas de cada campaña que ya has hecho, porque de esa manera vas a poder ver tu avance. Ver las estadísticas de las campañas de publicidad paga online es como querer bajar de peso y pesarte, ¿no? Si tú te pesas, hay un número y ese número indica tu peso y eso es bastante evidente ver. O sea, si tú pesas menos es que has bajado, si pesas más es que has subido, ¿entiendes, no? Entonces es igual lo que corresponde a la parte de estadísticas. Si tú ves las estadísticas y las revisas constantemente, vas a poder ver realmente si estás avanzando o estás retrocediendo. Los costos de operación suben, bajan, hay más conversiones, este público te convierte mejor, el presupuesto lo optimizas mejor, entonces tienes que ir midiendo y analizando. Si tú no analizas tus estadísticas, es como que fueras a ciegas, es como que tú trates de bajar de peso y nunca te peses, o sea, estás yendo a ciegas. La parte visual puede engañar mucho porque quizás no te das cuenta si estás subiendo, estás bajando, o como tienes ventas de varios lados, asumes que esas ventas vienen por publicidad, pero en realidad vienen por otro canal, entonces tienes que analizar estadísticas para realmente corroborar y efectivamente verificar de que estés logrando las metas y objetivos que tú deseas. Sobre todo, si lo has planificado para hacerlo varios meses, bueno, pues supone que mes a mes tienes que ir comparando cómo se va desenvolviendo todo esto. Sin embargo, aquí quiero aclarar un punto, ¿no? En lo que corresponde a estadísticas, en lo personal yo recomiendo siempre revisar estadísticas de manera mensual.
Hay algunas empresas y negocios que quizás las revisan cada 3 semanas, cada 2 semanas. Hay unos que lo hacen cada semana. Yo en lo personal considero que revisar estadísticas de anuncios cada semana es un grave error. Yo recomiendo que por lo menos lo revises una vez al mes, es lo que yo recomiendo. Hay otros que recomiendan cada 3 semanas, cada 15 días. Pero hay que tomar en cuenta que tienes que tener una muestra significativa y generalmente un periodo de mes es diferente, ¿no? Tiene un inicio de mes, un final de mes, un intermedio, los fines de semana. Entonces, siempre es bueno tener una muestra significativa para analizar anuncios. Yo recomiendo que sea un mes, hay gente que lo hace menos, pero lo que sí creo que estamos todos claros es de que si tú analizas demasiado pronto, o sea, digamos que revisas tus estadísticas cada 2 o 3 días para analizar cada campaña, vas a perder tiempo porque vas a perder perspectiva. Lo mejor es que las campañas, por lo menos lo mínimo, ¿no? Termina una campaña, la revisas. No puedes estar metiendo la mano y haciendo ajustes si la campaña no ha terminado. Ojo, cuando digo analizar estadísticas no hablo a nivel de que hagas ajustes, cosas para el anuncio, no, sino un análisis completo, ¿ok? Generalmente, si tú eres un dueño de negocio, se supone que tienes un anunciante, bueno, termina la campaña y ese anunciante te expone y te explica cuál fue el rendimiento de tus anuncios. A ese tipo de análisis me refiero. Por supuesto que el anunciante cuando va presentando sus anuncios, él va haciendo ciertos ajustes y va haciendo ciertas revisiones muy por encima para ver cómo se va desenvolviendo, ¿no? Pero el análisis real siempre viene después de la campaña y para eso necesitas un periodo de tiempo determinado. Y por último, y no más importante, está lo que corresponde a la asesoría, acompañamiento y o mentoría, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres bajar de peso, bueno, que quizás te va a ayudar más, o sea, puedes hacerlo solo, sí, pero quizás si tienes un entrenador personal o una persona que te acompañe al gimnasio, va a ser más fácil que tú puedas, digamos, cumplir tu meta y ser más constante, porque tienes una persona que te lo recuerda, una persona que te va, o un entrenador personal que te va supervisando tus entrenamientos, está diciendo por qué faltaste, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Entonces, es igual en lo que es la parte de publicidad pagada online. ¿Tú puedes hacer la publicidad pagada online de tu negocio solo? Sí, pero vas a tener que tener un tiempo de aprendizaje, quizás no te vas a analizar, no vas a ser muy crítico para analizar el rendimiento de cada campaña, quizás no vas a tener un buen desempeño porque no tienes mucha experiencia. En cambio, si tienes digamos, asesoría o tienes, digamos, una agencia o un profesional que se hace cargo de tus anuncios con más experiencia, lo más probable es de que ese análisis va a ser más profundo y el rendimiento va a ser mejor. Entonces, siempre cuando hay una asesoría, un acompañamiento, una mentoría o digamos otra persona que te está ayudando, por supuesto que tenga más experiencia, generalmente los resultados van a ser mejores. Entonces, por eso siempre es recomendable de que, al menos en lo que es publicidad pagada online, siempre trates de apalancarte con una agencia o un profesional que tenga más experiencia para que te pueda ayudar a lograr las metas que tu negocio o empresa desea alcanzar. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides de hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Quiero aprovechar la ocasión para agradecerte por escuchar este podcast y para desearte un próspero año nuevo y espero que todas tus metas en este nuevo año se cumplan. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.